Esta es una guerra de más de 110 años, así que lo que estamos viendo en este documental es la manera en que podemos co-crear esta guerra defensiva en contra de otros países. El legado, bueno, es estos 110 años, que es esta violencia y terror, y ese legado es de lo que vamos a estar hablando. Esta interrupción a la propiedad, esta violencia, y bueno, los distinguidos invitados que tenemos aquí, vamos a hablar de diferentes países, son expertos. Vamos a avanzar rápido para que la gente pueda ver esto. Y déjenme presentarles, así que bueno, vamos a avanzar rápido. Déjenme presentar. Muy bien, entonces el primer invitado es Manuel. Es un placer para mí darles la bienvenida a este panel de 60 años de terror en Cuba. Es un honor que estén aquí con nosotros, ya sea que habían escuchado antes de nosotros o no, estamos aquí. Soy Manuel Iglesias, soy presidente de esta organización Liberar a Cuba, que se fundó en 1977 para promover una serie de actividades sin violencia y en busca de esta libertad política. Y el panel de hoy se enfoca en el legado que sucedió 60 años atrás en Habana en 1966, creando una red de terror internacional en toda Latinoamérica, África, Asia y el Oriente Medio. El rol de la revolución cubana de Fidel tiene la intención de crear este terror y hacer estas transiciones en todo el mundo. Este tema es bastante relevante y oportuno y es crucial que veamos los hechos y escuchemos a las voces de estas víctimas del terrorismo como respuesta a los resultados de las diferentes situaciones que se ha creado por esta dictadura castrista hace 60 años. Ayer los dictadores de Cuba iniciaron un evento en La Habana para ver justamente parar este tipo de en cuanto a los testimonios de las víctimas. Y aquí je- se ve muy bien el primer panel que va a presentar una serie de testimonios, tanto en los Estados Unidos, Colombia y España. Me gustará extender primero mi gratitud a nuestro equipo organizante por todo el trabajo arduo y hacer este evento posible. Y unas gracias especiales a nuestros patrocinadores por su generosidad. A la audiencia, gracias por estar aquí y por su interés en esta discusión tan importante. Los invitamos a que participen activamente y que hagan sus preguntas. Y al final de cada sesión, de cada panel, lo vamos a tener. Para enriquecer nuestra discusión, hay algunos aspectos que, bueno, me han impactado a mí personalmente. En febrero tenemos un aniversario donde hubo un balancera, aviones civiles. Y bueno, conozco a las personas que estuvieron ahí. Carlos Costa fue muerto, Mario de la Peña, Alejandro Juniors y Pablo Morales. Quiero también un minuto de silencio para todos los cubanos que han inspirado terrorismo, víctimas de todas las personas. Ahora le entrego el evento a Ana. Buenos días, bienvenidos todos. Para el primer panel, nuestros panelistas pueden venir y sentarse. Mike González, también tenemos Maribor Petit y John Suárez. Voy a hacer aquí un pequeño cambio. Entonces, para las preguntas, voy a ponerlas aquí con Mike y luego vamos a tenerlas en el streaming para que la gente en línea pueda ver el video después y puedan entender el contexto de la respuesta que se está dando. Y de nuevo, bienvenidos a
Fundación de Víctimas de la Fundación. Y bueno, he sido la gerente para este departamento desde hace ya años. Hemos tenido el día de hoy nuestro primer panel. Es nuestra conferencia trinacional. Tenemos a Mike González. Seguramente la mayor parte de ustedes lo conoce. Trabajé para la Fundación Caritas y también trabaja con teoría de identidad y, entre otras cosas, ha pasado cerca de 20 años como periodista, 15 de los cuales reportando desde Europa, Asia y Latinoamérica, y como desde periodista para trabajar con él, tuvo la oportunidad de trabajar con el presidente George W. Bush para que él era el periodista de la comisión de la oficina presidencial con el reparto en la oficina europea. Fue el señor González, fue también presidente de la comisión del presidente Trump y también consejero en la campaña presidencial. Tiene bastante experiencia, también es como escritor y orador público y ha escrito para la política internacional, la revisión Claremont, City Journal y otros. Y también tenemos a John Suárez, el director ejecutivo del Centro para Cuba Libre y es el director de Latinoamérica. Ha sido entrevistado por televisión, radio y diferentes medios, especialista en esta situación de Cuba, es un experto. El señor Suárez también viene de una familia de diáspora cubana, es activista de derechos humanos, ha estado trabajando con universidades internacionales, Francisco de Victoria, esa universidad en España, y ha estado trabajando con respecto a los derechos humanos en Cuba, con los Estados Unidos, las Naciones Unidas, directamente en Ginebra, y también incluso ha sido intérprete aquí en las situaciones cubanas. Y para cerrar, Mabel Benit, periodista venezolana, experta en tráfico de drogas y crimen eh, organizado transnacional. Creo que ella es la voz más relevante de cómo hablar acerca de la situación en Venezuela, cómo es un narcoestado y cómo las organizaciones criminales se han unido con el Estado que está gobernando ahí. Su trabajo básicamente ha creado los marcos para entender esto y también fortalecido la cooperación regional, el intercambio de inteligencia entre diferentes estados y bueno, las vamos a dejar hablar. Así que bienvenidos a todos. Vamos a empezar con Mike González. Gracias, Ana. Gracias. De verdad que es un gran honor. Voy a tomarme unos 10 o 15 minutos. Es un gran honor estar aquí. Esta institución fantástica, de verdad, gracias, Eric. Este es una institución muy querida para una amiga muy querida, tía Ruth, y para el fundador de la organización, que bueno, ya ha pasado varios años, así que siempre es un gusto estar con ustedes. También nací en Cuba, tuve la fortuna de irme a los 12 años y nunca regresar, y por parte del padre de mi madre, bueno, fueron de los primeros barcos que llegaron a las costas americanas, así que para mí es algo muy importante cuando se habla de Cuba. Y esto es un tema muy mm, propicio y el luchar contra el comunismo. Este es el momento más esperanzador de ver qué es lo que estamos esperando con los eventos que han sucedido en Venezuela. Y sabemos que esto también se acerca a Cuba. Así que la gente está comparando a la caída del muro de Berlín en 1989, si se recuerdan, con respecto a la Unión Soviética. Tenemos que seguir nuestro curso actualmente porque la solución que hay en el pasado. Y es difícil no esperar, incluso si nada sucede con el régimen cubano, al menos va a ser muy difícil em, mantener esta dictadura. Así que pudiera ser concebible que el marxismo
la ideología, todas estas situaciones con las que han construido, el honrar a las víctimas, el marxismo, eh, con esta variedad cubana que se ha practicado en Cuba desde hace 67 años, y bueno, en 27 años esto puede ser algo que ilumina el hemisferio. Y con esto quiero decir un marxismo que donde parte de tu propiedad es expropiada, en particular si tienes una empresa de manufactura, operaciones que produce violencia, como Marx en sí dijo, en su manifiesto dijo, la gente va a reaccionar mal cuando le quitemos las cosas y esto se va a convertir en una tiranía que va a generar violencia, siempre tiranía y violencia. Y las elecciones, bueno, no se han hecho porque no se buscaría la misma situación si hay democracia. Y esto va a seguir, así que este sería más bien un marxismo light, como Claudia Sheinbaum y Lula Silva, que siguen peleando. He estado hablando con algunos representantes mexicanos y han dicho que, bueno, Claudia Sheinbaum lo que quiere hacer después es regular el uso del agua para que la gente, los agrícolas, los agricultores, los fabricantes no puedan utilizar el agua de la manera que necesitamos. Ello va a recortar eso y tal vez no quita la tierra, pero sí quita el agua, así que es una expropiación al final de cuentas. Y no necesitamos hablar ni siquiera de México, podemos hablar en Nueva York. La semana pasada, el Zohran Mandami dijo que quería crear individualismo en lugar de colectivismo. Así que, es decir, eh, no soy una persona así que esté buscando otra cosa, sino estoy escapando del colectivismo. Y Mandami, Semejara Sheinbaum, está diciendo su zar, sea Weaver, que aplique los impuestos de una manera que fastidia a los propietarios en tal que le tengan que vender sus propiedades a la ciudad y la ciudad se convierta en el terrateniente y eso nunca funcione, pero pareciera que nunca aprenden las lecciones que la historia nos enseña. Así que tenemos que luchar contra esto, inclusive cuando el comunismo se supone que ya está erradicado del hemisferio. Y creo que la mejor manera de hacer esto es que si hay un cambio en La Habana, como pudiera suceder, bueno, puede haber cambios, claro, pero si hubiera un cambio en La Habana, creo que tenemos que tener, y estaba hablando con Erika al respecto, tenemos que tener un tribunal tipo los que sucedieron de Nuremberg. Serían los tribunales de La Habana. Y no quiero decir la verdad de una comisión de verdad y reconciliación. No, 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 yo no quiero amnistía, porque hay gente que son culpables y debieran ser castigados. La gente que se encuentre, vaya, hubo 10 personas que fueron colgadas en 1945 y 46. Así que el caso, regresando a aquello por lo que estamos aquí, Cuba, el caso de qué tan terrible ha sido el régimen cubano, Habana ha sido, bueno, la mente maestra detrás de todo lo que Maduro había estado haciendo hasta que fuimos ahí y bueno, le quitamos las cosas, ¿no? Así que no fue precisamente un secuestro, ¿no? Más bien fue un apoyo a la gente que había sido, eh, que votado por otras cosas. Vaya, era la cabeza del cartel, había estado haciendo una serie de cosas que inclusive ya impactaban hasta Brooklyn, Nueva York. Así que bueno, hay que ver las dos historias principales que tenemos al día de hoy. Si vemos la televisión, el radio, la primera historia que tenemos es Venezuela y luego están los disturbios en Minneapolis y Nueva York. Cuba está detrás de estos dos incidentes. Como sabemos, matamos a 32 cubanos, eran las personas que estaban con Maduro, ese es su equipo de seguridad. Tuvimos que estar, hemos combatido contra una cerca de 1.500 cubanos. Vaya, hay una serie de narcociudades que están controladas por el régimen cubano. No está claro cuántas personas han construido estas cuestiones. He escuchado de entre 40 y 70. Pero 32 es un buen número de personas, para que decir que la mayoría fueron las muertas.
Y con el régimen cubano niegan esto. El señor Rodríguez, bueno, el ministro de Cuba utiliza, es así como, no, ¿cómo se atreven? Esto es una locura. ¿Cómo se atreve Trump? Pero tenemos la evidencia, 32 cuerpos. Y los cubanos finalmente tuvieron que admitir el domingo en la noche, porque estas personas tienen esposas, hijos, y las noticias, bueno, iban a llegar de todos modos. Pero vamos a ver ahora los disturbios en Minneapolis. ¿Quién está encabezando estos disturbios? Les voy a decir, es desde el Foro de la Gente, es una coalición y es un partido de liberación de Cuba. La gente del foro en sí la maneja Manolo de los Santos, que es un presidente dominicano, pero realmente es un agente cubano. Y alguien dice que él vivió en Cuba durante algún tiempo. Y él está detrás, la gente jura que han estado detrás de mucha de la violencia que sucede en las calles desde hace mucho tiempo. Y esto sucede, bueno, en lo que sucedió en 2024. Hubo esta situación en el foro. Empezaron a las 8 o 9 de la noche. Quiero reconocer a quienes están aquí. Qué buen amigo, bienvenido. Y en abril 24 tuvo este rally en una sesión de entrenamiento para la gente que luego fue a Hamilton Hall. Bueno, es uno de mi alma mater. Fueron a las personas, pararon el rally, la sesión, a las 10 de la noche, en abril 24 de 2024, y dijeron, bueno, ahora vamos a parar y vamos a practicar el rescate a Nueva York. Las oficinas centrales en la calle 24, ahí cerca de donde está el subway, y llegaron hasta Hamilton Hall sin ningún problema. Y de nuevo tuvieron un rally el martes pasado con la gente del foro y tuvieron una serie de eventos que tuvimos este fin de semana. Por cierto, estos eventos, si tú ves los medios, hay una serie de filmaciones y pareciera que hay mucha gente con mucho, pero si te vas al piso 32 del edificio que está enfrente, son manifestaciones muy pequeñas. Va, en Chicago ha sido mucho más. Ha habido, creo que hay más gente un domingo en la mañana en la iglesia, este supuesto caos en Chicago. Así que todo esto, mucho de esto está relacionado, como saben, a un hombre, un millonario, tal vez multimillonario que vive en Shanghái, que bueno, es parte del Partido Socialista y bueno, que apoya a una serie de organizaciones, es casado a Johnny Evans. También María Evans vivió en La Habana, en Cuba. Así que Cuba está muy cerca de todos estos eventos. Y no quiero olvidar, de nuevo, mi amigo Julio Rodríguez, que vaya, es parte del régimen cubano, ¿no? Él mantuvo una serie de manifestaciones en Downhill con el Cártel de los Suelos, que es como lo conoce el pueblo venezolano. Tuvieron esta situación en el Politeatro, en Harlem, para los activistas, para el líder del Instituto Continental, nombrado por esta conferencia nacional. Y quiero darle ahora la oportunidad a John Suárez de que nos platique más con este tema. Tuvimos que repartirnos el trabajo, es buen sistema capitalista. Y bueno, la manera de qué hace este Rodríguez en Harlem, hablando con activistas, y vaya, no podía quedar más claro. Esto es algo que, bueno, lleva muchos años. Tengo eh, dos generales que renunciaron al régimen venezolano. Hubo Cliver Alcara Cardona, han escrito cartas y aquí estuvo mi colega, mi vecino, ha escrito estas cartas con Cardona, ¿cierto? Escribieron cartas a Trump. Vaya, querían tener mejores tratos en prisión y dijeron, mira,
Nosotros participamos en el narcoterrorismo, en conspiraciones, y fue una idea cubana llevada a cabo con las cabezas venezolanas y bueno, las FARC colombianas. Son cartas muy semejantes. Y yo hablé con un tercer persona de factor, que él estuvo conmigo en la reunión de Palace en Caracas, y Hugo Chávez, antes de su muerte, por 2012, le cantidades de dinero a uno de los fundadores de este tipo de organizaciones y le dijeron, describió los eventos con mucho detalle. Recordaba todo, recordaba las personas en la sala, unos japoneses, y tenía, vamos a difundir la revolución. Y luego tenía alguna evidencias, porque teníamos a Elisa Garza, tenemos unas personas muy cercas, y tenemos inclusive algunos videos que podemos mostrar. Dijimos, sí, vamos al tercer mundo. Y los líderes del tercer mundo dijeron, regresen a su casa y traten de quitar al Buda por el cuello en los Estados Unidos. Y eso es lo que tenemos en los Estados Unidos. Y de nuevo, con Maduro y Jole en 2014, estuvo ahí con Paltemeri y pueden inclusive googlear esto, ahí tienen a Maduro y Haley, y pasó un año, fue a Venezuela y fue esta elecciones fraudulentas. Así que todas estas relaciones están muy claras. Es un peligro presente. El, este régimen cubano es un peligro latente, constante, porque vaya, no es un dinosaurio sin dientes que está ahí sentadito en su salón. Vaya, La Habana es un lugar hermoso, por cierto. Los cubanos mandan Cuba y digo, mira, Trump bombeó La Habana. No, 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 así lleva, ha sido bombardeada por el despotismo. Eh, Han sido una audiencia muy agradable. Gracias por escucharme. Gracias a los organizadores. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a John. La Enciclopedia Británica define imperialismo como la política de Estado, las prácticas o defensoría de extender el poder y el dominio, especialmente por adquisición territorial o por ganar control político y económico. La conferencia que se tuvo lugar del 1 de enero al 16 de 1966 y la fundación de la organización de luchar contra el imperialismo y poner en práctica simplemente fue en contra de las democracias. Mike ha alineado mucha de la versión que ha tenido lugar, pero quiero hablar sobre el papel del terrorismo. Y bueno, estábamos hablando sobre las protestas de ICE y los eventos de Venezuela, pero también deberíamos hablar de Gaza. Ernesto El Che Guevara visitó Gaza en el 59 y le pidió a la gente palestina que, y cito, sigan batallando para liberar la ocupación en sus tierras. ¿Dónde están los campos de capacitación? ¿Dónde están las fábricas para guerrilla? Cabrera se juntó con los líderes de la comunidad para, pues, a decirles cómo son los métodos de defensa. Castro aplaudió la Organización de Liberación Palestina en el 55 y se comunicó con allí en Damasco. Castro presentó a los miembros de PLO en la conferencia tricontinental que tuvo lugar en Habana en el 66. Para la conferencia teníamos a Elich Ramírez Sánchez, un adolescente venezolano, quien iba con su padre, un marxista de toda la vida, y también pasaron ese verano en Matanzas, que es el campo militar de la inteligencia cubana.
Fueron a Jordania en el 70 y lucharon con las guerrillas de Pielo contra el ejército de Jordania. Y hubo una serie de eventos terroristas. Le empezaron a decir Carlos a esta persona. En el 10 de julio del 75, Francia tuvo, bueno, sacó de su país a 5 diplomatas cubanos, con los visitantes que estaban escondiendo a Carlos. Carlos siguió asesinando a los grupos de liberación palestina hasta que la Policía Nacional Francesa lo atrapó en Sudán en el 40. Ahorita está en una prisión francesa. Quiero mencionar porque este régimen ahorita pues tiene nuestra conferencia en La Habana y siguen con la retórica de antiimperialismo, pero es hipócrita. Según los registros oficiales de la Junta Tricontinental del 76, hubo participantes activos de 10 países y 200 observadores, incluyendo una alta delegación de Moscú y Beijing. En práctica, esta práctica contra el imperialismo se enfoca en Estados Unidos y otras democracias del mundo. No condena la ocupación de China de Tíbet, el genocidio de los Uyghurs, las amenazas de Beijing para tomar Taiwán, rehusándose a reconocer su derecho a la autodeterminación, ni la iniciativa de China que ha sido descrita como la diplomacia de la trampa de la muerte, para tener control de activos específicos en intercambio por muerte. Al contrario, La Habana ha repetido sus esfuerzos diplomáticos en Naciones Unidas para defender las acciones de China. Ahora lo tomó a otro. El genocidio es la contracción del imperialismo, que es uno de los objetivos de la conferencia intercontinental. El registro de Habana con el derecho de Checoslovaquia en ese momento y las reformas del gobierno de socialismo con la cara humana acabó en agosto del 68 con la llegada de más tanques con el líder Brezhnev, seguido por la ocupación de las iniciativas. Después del Pacto de Varsovia y la invasión de Checoslovaquia en el 68, Fidel Castro públicamente apoyó la invasión y la ocupación de ese país. En Afganistán, en el 80, Fidel Castro anunció su apoyo de la invasión, en la invasión de Afganistán. Esto puso a la dictadura cubana en una posición diferente al momento porque eran los líderes del movimiento no alineado, que está alineado con el movimiento de la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, estaban viendo sus puntos. Pero Cuba hizo mucho más que simplemente hablar por hablar, ¿no? Camina también. Puso a sus soldados de pie en Moscú, en una realidad presente en África, en Europa y en Latinoamérica. Así que déjenme hablar de Etiopía primero. Etiopía fue la única nación africana que no fue colonizada por Europa en el siglo XIX. Se rehusó a la Italia fascista en al principio del siglo XX y el comunismo sí lo pudo tener, ya que pues mataron a Selassie I, el último emperador etíope. A pesar de los reclamos de antiimperialismo cubano, las tropas cubanas lucharon junto con los rusos en Etiopía hasta los 80 en un conflicto neocolonial. Moscú estaba buscando asegurar el acceso en la base. Fidel y Raúl Castro mandaron 1.700 tropas cubanas para ayudar a Mengistu Emilian para romper la oposición con el genocidio. Consejeros soviéticos también estuvieron presentes ahí. Los etíopes asesinados por los aliados cubanos fueron entre 2.200 y 3.700, incluyendo por lo menos 1.000 niños entre 11 y 13 años de edad.
Un millón de etíopes fueron asesinados por hambruna y en el 2006 Mengistu Mariam fue sentenciado en corte por asesinato y genocidio relacionado a la campaña Terror Rojo, como se le llamó, entre el 76 y el 78, en la que Cuba y las tropas soviéticas fueron cómplices. El presidente de Ucrania, ¿no? Fue uno de los 6 países que estaban en contra de la invasión ilegal de Rusia en Crimea desde el 2014. Nosotros eran Nicaragua, Venezuela, Siria, Afganistán y Corea del Norte. Cuando Moscú empezó la segunda invasión para tomar toda Ucrania, empezando en febrero de 2014, y restableció el Imperio Ruso, Cuba apoyó la aventura. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, visitó al presidente ruso Vladimir Putin en Rusia y durante esa sesión, en 2024, se dijo, les deseamos éxito a usted y a la Federación Rusa en esta operación militar especial. Cierro cita. La Habana ha apoyado los esfuerzos de Rusia en Ucrania, tanto diplomáticamente como militarmente. La inteligencia ucraniana reporta que hay 2.500 cubanos reclutados para luchar en la guerra imperialista de Putin en Ucrania y hay unos 1.700 en campo. Vijay Prashad, el director ejecutivo del Instituto de Investigación, y Manuel de los Santos, mi amigo, en el 10 de enero del 2016, en una entrevista que tiene que ver con la Junta Tricontinental del 76, que se llama Cuba Tricontinental y Liberación y Socialismo, dice, el socialismo no es sobre construir una sociedad, sino luchar contra el imperialismo en nuestro tiempo, se recita. En esa entrevista también dice el colapso de la Unión Soviética en el 91. Los comunistas no tienen un problema con el imperialismo y el que practican, sino usan el término contra las democracias y otros regímenes, ya se hayan ganado o no, para avanzar con su propia variante de la práctica que ajusta los requisitos del gobierno y con el consentimiento de los gobiernos. Su registro es una tiranía en 1 millón de víctimas. Eso incluye no respetar el resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela, que acabó con fuerza militar por parte de Maduro, que es un terrorista que tiene apoyo de muchos cubanos y que han torturado a venezolanos. Maduro tiene el asesinato extrajudicial de miles de venezolanos desde 2013. Ahora está encarcelado en los Estados Unidos, pero miles de cubanos siguen libres allá en Venezuela, reprimiendo venezolanos. Después de la caída tricontinental, de las prescripciones y de las balas y no votos, pues no mencionan a Cuba. Son ejemplos de precaución de qué no hay que hacer. Las naciones latinoamericanas que siguen con las democracias, con Chile, Uruguay, Costa Rica, hoy con mucha clase media, son ejemplos a seguir. Los que quieren buscar principios en contra del imperialismo olvidan a Karl Marx y a Lenin. Más bien van a saber Lenin, que se conoce como Mark Twain, y revisitamos la historia del legado antiimperialista entre el 80 y el 20 en Estados Unidos, y la inspiración de las ideas que se expresan en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de George Washington y Abraham Lincoln. Muchas gracias. Ok, voy a cambiar al español. No sé si pueden poner la presentación en pantalla, por favor. Ups, pero puede solo en español. Es importante que comparta el mensaje en español.
fondos que se crearon a lo largo y ancho de Occidente, y que no voy a hacer referencia porque ya John los ha explicado con suma importancia, vino un proceso de transformación, convergencia y capacidad de ese punto ideológico de formación de cuadros de guerrilleros y de la constitución de nodos y redes, y pasaron a ser en esa misma estructura aspectos fundamentales que nos pueden explicar lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, en Estados Unidos y en muchos otros países, y donde se queda prácticamente fotografiada la imagen de Cuba como centro o cabeza principal de esa organización que hoy en día, desde el punto de vista académico, nosotros estamos trasladándola al nuevo concepto. Revolución cubana, la revolución bolivariana y otro tipo de revoluciones como las sandinistas, dejan de un lado, mas no eliminan, el tema ideológico revolucionario para pasar a la línea económica y para pasar a la línea de la economía ilegal. La economía ilegal tiene dos puntos y me quiero trasladar desde Venezuela hasta otros puntos cardinales, pero para entender bien el proceso que se dio en Venezuela. Cuba llega, Hugo Chávez está en un proceso en el que quiere tumbar las instituciones que existían para la época a través de la fuerza, no lo logra, logra finalmente conseguir financiamiento, apoyo político, apoyo ideológico de Fidel Castro y de la Liga Árabe a través de Mohammad Gaddafi, que fue uno de los financistas del proyecto de Hugo Chávez en un principio, y entregando fondos inmediatos para el proceso de venta de ese liderazgo que transmutó y prácticamente cambió la política y la historia de Venezuela. Una vez llegado al Estado, él transforma de inmediato las instituciones, no respeta el gobierno que existía ni el Congreso, sino que pasa a una transformación de punto, si se quiere, radical revolucionario, usando todas las técnicas de la izquierda y de la revolución, como por ejemplo las asambleas constituyentes, para llevarnos a un estadio en el que empieza a transformar el país desde un aliado de Occidente, desde un punto clave de Occidente, a una plataforma estratégica no solamente de Cuba, sino de los aliados fundamentales de Cuba, que para el principal periodo iba siendo Rusia inicialmente, luego Irán se va agregando, al igual que China, y Corea del Norte y otros países como Turquía y Bielorrusia en una segunda instancia. Todos trabajaban en función de un objetivo, que era justamente luchar contra Occidente e imponer una línea de mando y una plataforma extraordinaria que contaba con recursos petroleros de coltán y también pues productos que hoy en día están siendo buscados en la guerra que tenemos por las dos grandes potencias. Aquí tenemos otro factor fundamental que se utiliza, y hoy en día lo podemos leer en todos los procesos que se están dando en Nueva York, que es la cocaína como un arma de guerra, y adicionalmente a ello la cocaína como un efecto surplus de mercado. Es decir, tenemos dos visiones sobre este elemento que nos hace recordar aquella vieja guerra del opio. Tenemos el paso económico, el valor de la cocaína en el mercado, el proceso que se da desde el Estado venezolano, ampliando no solamente el operativo que se hace a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, sino que se van integrando actores ilegales, se están generando nuevos actores ilegales, y en paralelo se crea un emporio económico, y Cuba en una primera instancia ve a Venezuela no solamente como ese tránsito y esa plataforma operativa, sino que también la ve como un elemento clave para mantener la economía ilegal que a ciencia cierta ellos habían negado a raíz de lo que ocurrió, por ejemplo, con los primeros casos descubiertos por Estados Unidos en Cuba,
y aquel horrible proceso que se dio con el general Ochoa. Se traslada todo el proceso para que se desarrolle en Venezuela como plataforma primaria de toda esa economía ilegal y adicionalmente a ello de la criminalidad y el manejo de todos estos grupos que posteriormente van a ser encaminados. Se utilizó la industria petrolera de Venezuela, que tenía para la época un acceso al sistema financiero internacional y particularmente a Estados Unidos. También se utilizó toda la estructura financiera y, por supuesto, los minerales, recursos y la seguridad que se prestaba desde el Estado para transitar con la droga desde Colombia a los Estados Unidos. Ayer tuve la oportunidad de estar en horas de la tarde en una sentencia de un operador del Cartel de los Soles que ha sido impactante porque va a servir como jurisprudencia para lo que viene. Mucha gente dice y niega, y desde Cuba ya lo hemos visto, que el Cartel de los Soles no existe, que el Cartel de los Soles fue una creación de los fiscales esencialmente de Estados Unidos, de los medios y de algunos políticos opositores. Pero para desgracia de Nicolás Maduro, de Cilia Flores y de todos aquellos que están insertos en este cartel, en esta organización que hoy en día, repito, se conoce y se estudia como una corporación criminal transnacional, tenemos 4 puntos específicos. Ya Mike había hablado de él, de algunos de ellos en primera instancia. Tenemos evidencia seria de que lo que pasó en Cuba y se trasladó a Venezuela y se consolidó en Venezuela está segmentado por más de 50 testimonios de personas que han participado de manera directa y se han muchos declarado culpables de delitos que tienen que ver con ser miembros del Cartel de los Soles, haber estado presentes cuando el Cartel de los Soles estaba operando directamente el narcotráfico, haber transitado con la cocaína, haber estado en discusiones donde se señalaba desde Colombia, desde Venezuela y desde muchos países de Centroamérica cómo trasladar la cocaína y quiénes eran los recibidores de los fondos que venían de la cocaína. Hablando de esto, tenemos también una serie de videos, fotografías, sentencias, etcétera. Y hice referencia a una condena realmente impactante que ocurrió en horas de la tarde ayer en Nueva York con un narcotraficante llamado Carlos Orencia Zócar, alias El Gordo. Una condena de toda la vida más 30 años. Es decir, más allá de cadena perpetua. Es un hombre de 70 años y a él se le vincula directamente con unos personajes que son objeto de la justicia en estos momentos y que ya han sido señalados por otros de ser factores activos de traer la cocaína como herramienta de guerra, pero adicionalmente como elemento surplus de la economía de Cuba y de Venezuela. Estamos hablando de personajes como Néstor Reverol, Hugo Carvajal Barrios, Cliver Alcalá Cordones, Luis Buitriago y también Tarek El Aizami, que muchos lo han olvidado en estas últimas discusiones que se están haciendo en Estados Unidos y en muchos otros lugares. ¿Cuál es la línea que hay y que se está planteando en estos momentos? En ese caso no se habló ni de Diosdado Cabello ni de Nicolás Maduro. Ambos son cabeza del Cartel de los Soles de acuerdo a esas investigaciones que se han hecho y a más de 50 testimonios. Ambos encabezaron una lucha intestina luego que cae Hugo Chávez por lograr mantener el control de las facciones. De más está decirle que fue Hugo Chávez Frías, que se fue de este mundo sin pagar todos sus crímenes, el que generó, en conjunto con el castrismo, con Fidel Castro y otros, al igual que con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, esta gran alianza estratégica que se desarrolló en los últimos 26 años y que apenas estamos tratando de entender la magnitud de la misma, porque también incluyó como objeto no solamente la cocaína como un instrumento de guerra para los Estados Unidos y Occidente, sino que también incluyó toda la línea de infiltración. Hoy en día los fiscales federales tienen muchísimos problemas y complicaciones a la hora de distinguir qué elemento viene de la cocaína como instrumento de guerra
que parte de la economía de los Estados Unidos está insertada en esta organización criminal como economía ilegal y cómo hacer para diferenciar la economía legal de la economía ilegal, tomando en cuenta que por más de 27 años se produjo la inserción de esa economía en negocios que hoy en día son muy productivos y que han logrado inclusive venderse en la bolsa. También tenemos en paralelo la infiltración, ya Mike lo ha planteado con los grupos que vienen y que hoy en día, pues en el caso de Nueva York, están alineados al Tren de Agua, a todos estos grupos de People Forum, y que los vemos aplaudir a Maduro, cerrar los trenes en Nueva York para pedir que liberen a Maduro y pedir también y hacer las gestiones de lobby, pagar una gran cantidad de prensa, periodistas, informantes y cualquiera que se requiera, incluyendo a un abogado que ha sido tal vez uno de los coordinadores de la narrativa para desgastar el tema del cartel de los soles, que es el juez español Baltasar Garzón. Ha dicho que el expediente que se presentó contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores carece de validez jurídica y que por ende no debería ser procesado en Nueva York. También se señala, y lo hemos visto desde todos los medios importantes, que los fiscales federales han cambiado, que ya no es un cartel de los soles, que es una mera estructura criminal, cosa que es totalmente falsa, es una desviación de la narrativa y lo hemos visto porque los expedientes son claramente específicos en ese sentido. Hay 2 expedientes que señalan al cartel de los soles, la corporación criminal transnacional, y en paralelo se pegan a estos otros que revelan la enorme red de corrupción y de lavado de dinero que se creó mental e ideológicamente en aquella tricontinental de La Habana y que hoy en día está presente en Estados Unidos batiéndose el poder con el mismo presidente Donald Trump y con el Congreso. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de observar y de escuchar los discursos que se dieron el día de ayer y el día de anteayer en el Congreso, donde justamente lo que plantea Baltasar Garzón, lo que plantea Nicolás Maduro y lo que plantea Alex Saab, otro de los perdonados acá que no fue juzgado, es justamente lo mismo, llegar a la negativa de que existe una organización criminal en Venezuela, que es completamente falso por parte del Departamento de Justicia del presidente Trump I y del presidente Trump II, que haya algo que ver entre el régimen venezolano, que para ellos es una democracia, es decir, para ellos Nicolás Maduro es el presidente legítimo, y un cartel que trae cocaína a los Estados Unidos. Para ellos no existe una línea directa y lo escuchamos en muchos de los discursos del grupo demócrata, que adicionalmente ha dicho que cuando hayan elecciones ellos van a sacar al presidente. Va a haber un impeachment producto de haber sacado a un presidente legítimo del poder, porque eso es inconstitucional. Nos vamos a dedicar muy probablemente en los próximos meses a discutir esta narrativa, un falso relato versus la realidad que está planteada con más de 50 testimonios, una serie de evidencias y unas condenas que son ejemplarizantes. ¿Y qué es lo que nos va a tocar a nosotros para defender esto? Porque si sigue las cosas como van, vamos a tener tal vez una de las grandes amenazas que enfrentar. No solamente son existenciales para los Estados Unidos y para Occidente, sino que si el régimen venezolano junto al cubano logran pasar la página, logran liberar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y enviarlos nuevamente a Caracas o a Moscú, o a donde mejor quiera Maduro pasar su retiro, vamos a estar enfrente de la prácticamente deslegitimación del sistema de justicia de los Estados Unidos y la deconstrucción del Estado de Derecho. Ahí en ese momento estamos parados. Muchos están pagando fortunas para negar la existencia de ese Estado de Derecho y darle un golpe final. Y muchos otros estamos trabajando para que esto no se produzca. Yo creo que una de las responsabilidades que tenemos todos aquellos que estamos en defensa de Occidente es seguir adelante para aclarar el relato y para evitar
que esta gente se monte a nivel de medios, de redes sociales, de Congreso y de pago de campañas electorales en estas elecciones que vienen en el 2026. Y también, como lo dijo un criminal que estuvo allí presente, de acuerdo a su testimonio, por parte de la manipulación de las elecciones. Es decir, el señor Hugo Carvajal Barrios, que fue espía por parte del régimen de Chávez y de Nicolás Maduro, pero que también fue miembro principal del Cartel de los Soles y señalado desde el 2007 en adelante. Su expediente reposa en Nueva York desde el 2011, razón por la cual es difícil decir que el Cartel de los Soles no existía para la época y que era el señor Donald Trump el que lo creó. Allí estamos señalando que si no hay una vigilancia del proceso electoral del 2026 y ante la necesidad que se requiere de ganar tiempo en los tribunales apelando con recursos para que Nicolás Maduro no sea juzgado en los Estados Unidos y que se aplique o inmunidad o no jurisdicción o simple y llanamente que es un prisionero de guerra, nosotros vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque una de las acusaciones, y repito, la hizo Hugo Carvajal, es que el sistema electoral electrónico que opera en muchos estados de los Estados Unidos también tiene que ver con Cuba y con Venezuela, también tiene que ver con esta enorme corporación criminal y sus principales actores en este momento están encabezando la directiva o el interinato del régimen en Venezuela. Léase Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, es decir, dos de los principales personajes que crearon esa empresa electrónica que hoy en día controla más de 72 países a través del proceso electoral. Es decir, hoy más que nunca estamos frente a una gran amenaza y yo creo que tenemos la responsabilidad de trabajar para evitar que los planes de aquel lado se puedan concretar aquí. Muchas gracias. So if there's any questions, you can make them and then I'll repeat them in the... Pregunta. Por favor, háganlas y yo las repito aquí. Al micrófono para que la gente que está en la transmisión pueda entender qué se está preguntando para la respuesta. Se puede hacer la pregunta tanto en inglés como en español. Y bueno, aquí tenemos intérpretes. Tienen este aparatito en el oído, si lo requieren, así que levanten la mano y algunos amigos los van a apoyar, ya sea de inglés-español o español-inglés, cualquiera de los dos. Las exigencias del gobierno de los Estados Unidos hace ya un tiempo sobre la erradicación de la coca en Colombia. Obviamente se incrementa con Petro, pero venía también del gobierno de atrás, se dejó de fumigar. Nuevamente nos crearon una falsa narrativa, pero esa falsa narrativa la apoyó personajes como Juan Manuel Santos y ministros de Juan Manuel Santos, que se supone que no son comunistas, cuando dijeron que el glifosato daba cáncer. Y con eso tuvieron los mecanismos para frenar la fumigación y pasarse a una erradicación manual física que asesina soldados, policías y erradicadores y nadie dice nada. Quiero preguntar qué pasó aquí para que no se presionara lo suficiente para volver a lo normal, que era fumigar la coca. Hoy tenemos 300.000 hectáreas de coca que van a permitir la suficiente financiación para robarse las elecciones. Gracias. So, I'm going to repeat the question for the streaming. The question is, government in the past, I think she's talking about past decade, for
them to relax their policies Está regarding repitiendo the la production pregunta en of inglés. beef in Colombia. Y aquí está, bueno, cómo se puede ver, relaja las políticas de la producción de hoja de coca en Colombia, que antes se hacía con glifosato, es un químico, y lo cambiaron para hacer de manera manual, que básicamente se dice que incluso es más peligroso. Actualmente tienen más de 300,000 hectáreas de plantas de coca en Colombia, que es un valor de cocaína, que es lo que utiliza el gobierno venezolano o de donde vienen sus exportaciones. ¿Qué cambios en las políticas de los Estados Unidos? Porque esto, al menos desde el punto de vista colombiano, esto no se movió por los comunistas o Económica y como por herramienta estos gobiernos. ambas sirvieron para producir y para generar una red de complicidad, una red que paga y compra conciencias en la misma medida en que las requiere. Una parte importante de lo que ha pasado, no solamente con la lucha contra el narcotráfico en Colombia, sino también en el proceso que se dio aquí en los Estados Unidos para mirar para otro lado cuando se requería, primero, tomar decisiones drásticas porque no estaban cumpliéndose con los objetivos que tenía la política de la lucha contra las drogas de Estados Unidos hacia los países productores. Se tenía que focalizar, se dieron fondos, pero una parte de los fondos fueron destinados a las redes clientelares. Una parte de los fondos también se fijó en aspectos que deliberadamente habían sido prácticamente señalados como no necesarios. Cuando uno escucha la producción de los fondos que se intentaron incluir, por ejemplo, en los regados de las siembras de cocaína en toda la frontera colombo-venezolana, uno observa que allí hubo negligencia para seguir el uso efectivo de los fondos y el uso efectivo de las técnicas, complicidad directa e indirecta. Adicionalmente a ello, cuando uno entiende cómo opera la corporación criminal transnacional, inmediatamente entiende que dentro de los países, pero particularmente en Colombia, hay actores que están directamente vinculados a esa corporación que cumplen funciones tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que son capaces de traspasar esa línea. Hasta que no se comprenda el diagnóstico completo de lo que está ocurriendo, va a ser muy difícil, mi apreciada senadora, que podamos cambiar el sistema. Porque, repito, no solamente es en Colombia donde se filtra el dinero de la droga para poder cambiar, para que nada cambie, son cambios gatopardianos y lo podemos revisar a lo largo de la historia del Plan Colombia. Sino es aquí mismo en Estados Unidos. El dinero de la droga y los intereses de la droga penetraron el sistema. Y penetraron el sistema y está ahí adentro, en fiscales, en policías, en agentes de la DEA. Ustedes no han visto el nivel de peligrosidad que hay en casos que han sido evidenciados en cortes sobre justamente ese proceso. Yo creo que a partir del cambio de conceptos y de política que se ha dado en la administración, donde se ha puesto como punto clave ya no solamente el tema de la cocaína como un arma de guerra, sino redefinición de la política de seguridad y de lucha contra las drogas, cambiando inclusive y mezclando el tema de narcotráfico con terrorismo. Vamos a ver un cambio fundamental que se está empujando, tal vez no de la manera que muchos quisieran, pero sí de una manera que nosotros estamos viendo tal vez un poco más efectiva para romper la parsimonia que había en la ejecución de política, en la revisión de personajes y también en poner sistema de justicia, es decir, evitar la impunidad que ha reinado en los últimos tiempos y donde no se ha establecido ningún tipo de responsabilidad
con aquellos que no hicieron el trabajo, sino que muy por el contrario facilitaron la acción de los actores, vamos a llamarlos oscuros, del narcotráfico, que operan también con acciones públicas en muchos países, pero particularmente en Colombia, en Venezuela y aquí en Estados Unidos. I'd like to add something. I think it's important also to go back to the roots of the problem. Creo que es importante que vayamos a lo que es la raíz del problema. Vaya, lo que está sucedido en el pasado por el Consejo de Defensa Soviética, que en Checoslovaquia en 1961, que utilizara inteligencia cubana para la infiltración a operaciones en los Estados Unidos y Latinoamérica, y que estar viendo cómo era la manera de reclutar, que eran actividades independientes. Una manera de ver, James Chesna, que dio una cuenta detallada de estas reuniones con Raúl Castro, que había tenido 4 veces al año en 1961 al 68. Esto es sobre información de los Estados Unidos. Esto se veía plenamente en 1982. Fue la primera vez que Cuba fue colocada en la lista de los estados terroristas por el Departamento de los Estados Unidos, lo que se hizo que Colombia estaba brindando a los grupos terroristas colombianos con 19 recursos que fueron generados a través del tráfico de droga. 2 miembros o exmiembros de estas organizaciones en Latinoamericana. Uno de ellos es Gustavo de Colombia, el otro es Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Gustavo Petro abrió abiertamente, dijo que el que estuvo en este proceso inaugural, que él le dijo eso y ella no negó el cargo. Hay evidencias de eso, que es importante. Antes de irnos, y es que en base a la nueva política del presidente de los Estados Unidos, que debemos aprovechar porque no sabemos hasta cuándo va a durar, hay actores que están tratando de limpiarse, de apaciguarse o de silenciarse. Uno tal vez lo vamos a tener en la Casa Blanca próximamente, pero no solamente deben cambiar el comportamiento público, sino también tienen que revisar todas las raíces que hay, porque ya una buena parte de esa información afortunadamente está en manos de los fiscales federales. Así que hay muchos actores que están peligrando por su posición política importante, porque manejan gobiernos y se ven algunos reflejados en ese personaje tan dantesco que hoy en día está en la cárcel de Brooklyn y que hace pocos días estaba bailando en Caracas. Mike, do you want to add? There's El Departamento de Estado, a final de cuentas, pero el sistema de justicia norteamericano se pronunció en el involucramiento de Cuba en vaya, los narcogobiernos. Y ha habido una serie de tráfico de drogas desde 1982. Y creo que es importante decir los títulos, donde Noé Rodrigo Cubas, miembro del Comité Central, que tiene una relación, Aldo Cuadramaría Cuadrado, un vicealmirante de la Marina Naval, Fernando Ravelo Renedo, embajador cubano en Colombia, y Gonzalo Bazón Suárez, ministro de la Embajada en Colombia y miembro del Partido Comunista Cubano. ¿Qué tan significativo es la inteligencia de cubana, al menos lo que ustedes consideran, que estuvo relacionada con el aprecio de Maduro? Y quisiera ver si la inteligencia cubana sigue con operaciones también relacionadas con los argentinos y otros lugares. Déjame repetir la pregunta. Entonces, ¿qué tan significativa fue la inteligencia significativa para la aprehensión de Maduro? Y también si están preocupados por las actividades actuales de la inteligencia cubana en Venezuela actualmente, y si no se tiene el contexto, bueno, la inteligencia cubana básicamente maneja la inteligencia en Venezuela. Un día tomaron a Maduro, miembros
del ejército cubano que fueron asesinados. Y si cualquiera ha estado en cárcel en Venezuela, que tristemente hemos conocido a muchas personas que sí han estado y torturadas, muchos dicen que en algún momento un agente cubano los torturó, ya sea física o psicológicamente. Razones por las cuales hay una presencia significativa cubana en Caracas, no se confía en los venezolanos, los cubanos. Jorge Castañedo, el ministro anterior, dice probar, vaya, asegurar que hay un delator, que realmente están comprometidos a ganar. Vaya, no con Caracas, sino con Maduro, sino con ellos. Y también Castañeda sugiere que en el 24 y antes, cuando Maduro tal vez se haya ido, inclusive se quería ir, los cubanos le dijeron, no te vas a ningún lado. Regrésate al Palacio Presidencial, tú tienes que dirigir este país, porque él era su cuate, ¿no? La persona que tenía que seguir. En 2012 estaban presionando a Maduro, creo que fue en el 2012, en esas elecciones. Así, esto tiene que ser un golpe a la inteligencia cubana, que no se pudieron salir con la suya con estos. Y no sé qué pasó, no sé, hay mucho, no hablamos de rumores, sino de la persistencia de lo que conformamos o que nos falta por confirmar. Y hay muchas deportaciones por confirmar. Y bueno, no sé, pero si los cubanos no hubieran seguido, esto se hubiera parado. Esto es existencial para los cubanos. Necesitan el petróleo, luego pueden revenderlo, utilizarlo. Vaya, Cuba es una cubeta vacía y necesitan, Venezuela tiene unos cuantos miles de millones, más de 300.000 millones de barriles de reserva que utiliza menos de 1 millón de barriles al año, menos de 1 millón. Nosotros utilizamos 1.6 de los recursos que producimos 14 veces más. Así que, bueno, no es tanto para empezar, pero es existencial para los cubanos. Y ahora Sheinbaum bueno, da algo, te lo está enviando a Cuba. Pero para mí, esto es un golpe. Mi amigo Michael Ward, de el organismo, un organismo que busca libertad, dijo, hay un cambio en Cuba, necesitamos asegurar que veamos los archivos de inteligencia cubana. Esto es un tesoro de información que va a ser útil para nosotros. Y también quiénes fueron las personas que estuvieron involucrados en estar socavando a los Estados Unidos, nuestras propias fundaciones, cimientos, que estaban coludidos con el gobierno cubano. Vaya, y no estoy diciendo que voy a tener esta idea de Jorge Burstal en el del Tribunal, que sugirió con amigo este pensador español maravilloso, Mario Noria. Pero bueno, no sé si hay algo más que quieran agregar. Ahora va en español. Golpe más fuerte desde el punto de vista psicológico que ha tenido el régimen y que ha tenido el sistema cubano. En Venezuela hay miles de funcionarios cubanos, espías, han habido propiciadores de políticas públicas, tenemos hasta una ministro en el régimen que es cubana. Es decir, tenemos una infraestructura creada del sistema de espionaje, del sistema de inteligencia y del sistema de propaganda, laboratorio, de creaciones, de falsas narrativas que hoy en día está más ampliada que nunca. Volvemos al pollo Caramelo, que es una referencia no porque sea un hombre creíble, es un criminal de alto calibre, que esperamos que sea sentenciado también a la misma condena de Orencia Zócar, pero él ha planteado justamente una especie de trillialidad entre La Habana, Caracas y Washington. Es decir, él ha señalado en testimonio y en la carta que le escribió al presidente de los Estados Unidos para que a su vez empujara de tal manera que fuera aceptado como testigo protegido de la Fiscalía, algo que no podemos dejar de lado. Él dijo, tenemos dinero de la droga, de la cocaína y dinero del petróleo para generar
y reforzar una red de espionaje que está inserta en los Estados Unidos, repotenciada con la que ya existía de Cuba, a partir de 1999 en adelante. Y esa red se pagaba con los dineros que fluctuaban de la droga y del petróleo, e incluso tenía una escala en España. Cuando se produce el golpe que le sacan a Maduro del poder, empieza un proceso porque el presidente de los Estados Unidos dijo que era Delcy Rodríguez y prácticamente con la declaración la manda a los leones. ¿Por qué? Porque en Venezuela está Diosdado Cabello y el grupo que le acompaña, Granco, etcétera, y tiene el otro bando. Son facciones que estaban organizadas y que en el fondo Maduro controlaba de alguna manera con el apoyo cubano. Vale la pena recordar que Maduro es un agente cubano y por eso ustedes lo ven con la dureza de las declaraciones y con el mantenimiento del control absoluto de sus emociones, como lo vimos realmente muy controlado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Está intacto el aparato, mataron a 32 los Delta era esos primeros círculos. Pero hay otra cosa, que es que eso no fue Maduro únicamente, Mike. El señor Hugo Chávez también contó con el apoyo de agentes cubanos en su segundo círculo. Y también los tiene Diosdado Cabello, los tienen todos los principales líderes, incluyendo al mismo Vladimir Padrino López, que está acusado aquí, pero él es el ministro de la Defensa y tiene un control estricto en esos 4 o 5 componentes hoy en día. Pero allí, dentro de esos 5 componentes, hay gente que trabaja directamente con el Servicio de Inteligencia cubano y adicionalmente a ello recibe ayuda de los servicios de inteligencia rusos, chinos e iraníes. Y tenemos el último punto para terminar este aspecto, al menos mi presentación, es que cómo sacarlos, cómo hacer unas elecciones como preguntabas, si eso está inserto allí en el proceso. Y creo que el diagnóstico que se hizo por parte de la administración Trump ha sido absolutamente inteligente, aunque no sabemos si esto va a funcionar, porque el régimen es un sistema que es capaz de adaptarse hacia las amenazas que se le van presentando, y si esta amenaza es existencial como la que estamos observando tanto para Cuba como para Venezuela, ellos están poniendo en el escenario todo lo que tienen para volver a reacomodarse. Son resilientes, son adaptativos y en ese sentido están utilizando, repito, toda la fuerza, todo el dinero, todo el poder que han sembrado en las últimas 66 décadas, 67 décadas. Y no hay elecciones. En Venezuela no puede haber elecciones hasta que no haya un saneamiento del proceso. Es falso que hayan habido elecciones. Desde 1999 se hizo una elección con el sistema anterior, se cambió la Constitución y a partir del 2004 se produjo un cambio en el sistema de votación, se introdujo unas máquinas de votación, un sistema electrónico y el más peligroso software que tienen las democracias actualmente, porque es capaz de cambiar a través de un sistema electrónico altamente sofisticado la decisión de los ciudadanos que votan o no. En Venezuela, en julio del 2024 no hubo elecciones. Nicolás Maduro y el régimen decidió quién era candidato y quién no, quién votaba y quién no, a través de qué mecanismos se votaban y a través de qué mecanismos no se votaban. Por ende, nosotros no podemos hablar de elecciones porque no hay ni instituciones, ni democracia, ni libertad, ni capacidad, por ejemplo, de que María Corina Machado se inscribiera como candidata. El régimen decidió que no iba. Estados Unidos decidió que Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo en el 2018, porque era el mismo sistema. Estamos hablando de un sistema fraudulento que impuso Hugo Chávez para quedarse en el poder una vez que el pueblo venezolano lo echó del poder el 11 de abril del 2002. De ahí en adelante no ha cambiado nada. Se ha multiplicado el sistema porque, repito, es un sistema complejo, es un sistema resiliente y capaz de adaptarse a cualquier amenaza, independientemente si esta es una existencial como la que está viviendo ahora. John. Yes, I wondered on the issue of intelligence. It's not only the Cuban intelligence in Venezuela.
Sí, Marta Rita Vázquez, que quería reclutar, que está trabajando en la agencia de Estados Unidos, en el Pentágono, por muchos años y brindó información que hizo que murieran soldados americanos y el departamento estuvo espiando por décadas para La Habana con Fidel Castro y que mandaba cruceros al Caribe con su esposa. Y Phil H. de la CIA ganó primer flex, fue el primer agente que estuvo trabajando para La Habana. En el Consejo de Seguridad, Víctor Manuel Rosia estuvo trabajando con Bolivia y pasó toda su carrera, nos reclutó como estudiantes, a todos sus trabajadores estuvieron como traidores espiando para La Habana. La Universidad Nacional, un profesor que manejaba los programas de intercambio, llegando a jóvenes norteamericanos a visitar Cuba, y Carlos Álvarez estuvo trabajando para La Habana. El hecho de que con este tipo de redes, estas son personas que son las que se han descubierto y que han ido a prisión, excepto Marta Rita Vázquez, que se pudo escapar a Suecia sin estar pagando por sus crímenes. El hecho de que esa red, que estoy seguro de que todavía existe aquí, pero todavía no se ha obtenido la información de qué es lo que va a suceder, está apoyando al régimen cubano. Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir John. De hecho, esto no hubiera sucedido. Una de las razones por las que esto fracasó es porque la administración mantuvo todo muy bajo perfil. Y bueno, alguien más que tiene una serie de personas en el Departamento de Estado, una de las razones por las que, bueno, Chávez tenía un hijo, una relación de padre-hijo y que con Castro, adoraba a Castro. El, Castro, por cierto, no regresó a mirar, vaya, una amiga que conoció en Castro, hasta que surgió Chávez, Castro le dijo a mi amigo, el académico, es tan inculto, es una persona así tan inculta. Así que Castro no tenía la misma apreciación para Chávez que Chávez claramente tenía para Castro. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, casi no le escucho. Ahorita que repitan la pregunta, la interpreto. Repetir la pregunta para que se escuche. Bueno, preguntaban si, o más bien, por qué los rusos y los chinos no proveen información para prevenir la toma de Nicolás Maduro. Y si la toma, el rapto de Nicolás Maduro funciona para cambiar el régimen, esa es la pregunta. ¿Es correcto? Bueno, lo que quiero decir es que uno de los problemas que no se ha hablado tanto es el impacto de la guerra en Ucrania sobre las capacidades rusas y el hecho de que Rusia ahora está buscando asistencia con tropas norcoreanas, cubanas y los chinos para poder mantener la guerra en Ucrania. Esos son recursos que pues se le están quitando a sus operaciones en los Estados Unidos, Latinoamérica. Vimos el colapso del régimen de Siria, ¿no? Con el señor Assad, que era otro cliente ruso. Y también vemos en Irán la inestabilidad que está sucediendo allá. Rusia antes también tenía un papel allá, ¿no? Pero bueno, para estos regímenes y sus redes están en una posición débil por la guerra en Ucrania.
Hay un par de preguntas ahí atrás. Y una vez más, te pido una disculpa, no se escuchó bien la pregunta, ahora que la repiten, con gusto la interpretamos. Perdón, voy a repetir la pregunta para la gente que está en línea. La idea principal de esta pregunta es por qué China pudo ayudar a Venezuela antes de la captura de Maduro. Bueno, mencionaba antes que la tecnología china no tuvo el desempeño que esperaba, ¿no? O sea, parece que su real pero se apagó cuando los norteamericanos se entraron. Eso muestra que no funciona como esperaba. No están económicamente. 2 millones de personas están siendo desplazadas internamente debido a la falla económica de su propio modelo. No tienen la capacidad, o parece que no tienen la capacidad, de apoyo constante al régimen venezolano, como lo necesitaba el régimen venezolano. Entonces, lo que se menciona es que la inteligencia cubana falló, que Rusia no puede ayudar más por la guerra, como mencionaba el señor Suárez, y China, pues también está en problemas, ¿no? Algunas personas piensan que puede colapsar en cualquier día, pero veremos. Fuerzas Delta de los Estados Unidos, de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, había estado en Caracas, reunido, y de hecho ese día pernoctó en Caracas el enviado del Partido Comunista Chino de Xi Jinping para América Latina. Estuvo allí, sostuvo una reunión de 3 horas con Nicolás Maduro y terminó con una cena que posteriormente pues hubo gran información. En el lado, quiero hacer referencia un poco al 2025, se recibieron más de 400 funcionarios del Partido Comunista Chino. Ellos estaban ayudando a Maduro
hacer un proceso que en el argot venezolano y del chavismo se conoce como la comunización territorial del Estado. Es decir, era los miembros del Partido Comunista Chino que estaban instruyendo y dando clases para ayudar a ejecutar un proyecto que ha ido prácticamente convirtiendo en pequeños núcleos territoriales a el Partido Socialista Unido de Venezuela, de tal manera de que pudiesen estar en capacidad de abortar cualquier acción externa que se iban a poner ante la posición del gobierno de los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y la decisión que de antemano ellos parecían conocer, porque hay documentos del 2017 que planteaban ese proyecto, pero creo que ellos se medio durmieron al ver que habían logrado varios de los objetivos, entre ellos que Trump no siguiera en el poder, es decir, hubo como un apaciguamiento. Luego llegan estos grupos y a partir del mes de agosto del 2025 empiezan a trabajar en estos posicionamientos y fueron muchos los miembros del Partido Comunista que iban llegando y además chavistas que iban a formarse en China. Se duplicaron las asistencias de la juventud chavista para ir a tomar estos aspectos. Y el 26 de diciembre del 2025 hubo también una revisión en las Fuerzas Armadas y en las SODIs, justamente en el tema tecnológico satelital. Es decir, había una revisión porque los Estados Unidos, a través de un sistema de vigilancia supersónico altamente sofisticado, había detectado la base o el cerebro electrónico del chavismo, donde está incluido Cuba, China y Rusia, no Irán de lo que nosotros tenemos certificado. Eso queda en una isla que se llama La Orchila, que se conoce como el cerebro tecnológico, y hubo una especie de neutralización del sistema en un momento determinado, y esos chinos, expertos en el área, estaban discutiendo por qué era que había sido neutralizado. Luego aparece ese radar que también fue neutralizado y que no entró dentro del sistema para poder avisar a Maduro y al alto funcionario del Partido Comunista Chino que estaba en Caracas en ese momento, que había una acción militar en puertas y que Maduro iba a estar allí hasta ese día, es decir, 2 horas antes de que se habían hecho esas advertencias y que se había cortado, porque hubo lo que los expertos están llamando una ruptura de lo que son las guerras tecnológicas, y cortaron el sistema, es decir, el aparato de China no funcionó, los radares no funcionaron, el satélite no funcionó, apagaron el sistema eléctrico nacional en unas áreas específicas, y esto se hizo de acuerdo a la información que ya había sido recabada por los aviones de inteligencia que habían sobrevolado unas semanas antes el territorio venezolano, captando la información para luego atacar puntos específicos y acabar con todos los sistemas de comunicación que no le permitía a uno comunicarse con el otro, para que tuviera éxito esa operación de 43 minutos. Muchas gracias. Thank you very much. I want to introduce Congresswoman. Vamos con la miembro del Congreso, Ms. Walmart Shorts, quien va a mencionar algo brevemente. Buenos días. Gracias por su invitación. Gracias por venir a esta importante reunión. Yo estoy muy emocionada de poder estar afiliada y comprometida con los objetivos de las víctimas del comunismo, de este Centro de Investigación y el Centro para la Cuba Libre. Gracias por el trabajo en conjunto que hacemos. Para aquellos de ustedes a quien no conozco, soy la miembro del Congreso Ms. Walman Shorts, represento al Distrito de Congreso 51 del sur de Florida.
que bueno, es todo el condado de South Broward, un poquito al norte del centro del condado. Y represento también Miami. Bueno, lo representé antes del 2022 durante muchos años. Y quién sabe, tal vez lo vuelva a hacer. Veamos cómo van las cosas. Pero bueno, me enorgullece estar aquí con las víctimas de la Oficina de las Víctimas del Comunismo, que es el papel más relevante que tengo el día de hoy. Tengo el honor distinguido de trabajar junto con el doctor Patterson, Manuel, John y muchos más de ustedes presentes para educar a los estadounidenses para los daños del comunismo. Sé que puede ser difícil venir de la mano de una demócrata, pero hay más de nosotros de lo que ustedes piensan y es increíblemente importante que nos aseguremos que la ideología, nuestra ideología política, no se confunda con nuestra toma de decisiones sobre oponernos a la opresión. Que bueno, me pasa casi todo el tiempo, ¿no? De eso se trata el comunismo. También es importante que sea la voz para aquellas que necesitan educación en el tema, porque muchos de ustedes han experimentado los horrores del comunismo de primera mano. Eso incluye a mis votantes cubanos que me han compartido sus historias de opresión, dificultades y busca del sueño americano. Tengo la fortuna de tener a muchos expertos aquí que están hablando sobre la historia del Congreso Intercontinental en La Habana y el uso de violencia y terror para suprimir la libertad, así que voy a ser breve. Solo quiero comentar dónde estamos ahorita. Cómo este punto crítico hace 60 años sigue pues resonando hoy día y las lecciones que nos deben guiar para el futuro. El régimen cubano pues todavía inflige terror y caos en su territorio y en el extranjero. No solo encarcelan a sus opositores políticos, pero también apoyan la guerra ilegal de Rusia en Ucrania y también ordenan y llevan a cabo asesinatos en tierra norteamericana, estadounidense. El rabo y la opresión no acaba con su propia gente. Mandan centinelas al extranjero para apoyar las dictaduras brutales, a acabar con la voluntad de la población. Y pues siguen con los estaños piraña por los extremistas y organizaciones criminales. Esta red internacional de robo y terror es más compleja y menos ideológica que nunca. Los actores tan distinguidos como Cuba, Irán y Rusia están conectados en su educación a gobernar con guerras y armas, y nuestros aliados son los principios de la vida y el orden internacional que simplemente está creciendo. Debemos aprender esta lección dura y ponerla en acción. No podemos simplemente pues darle la espalda, ¿no?, a estos regímenes y esperar que nos den riqueza de la que se han robado. No podemos hacer a un lado los líderes diplomáticos como la señora Machado y el señor González en favor de los déspotas criminales como Delcy Rodríguez. No podemos simplemente ponernos un curita para aquellos que viven el miedo y declarar misión cumplida o la paz en nuestros tiempos. Y no debemos diluirnos a nosotros mismos pensando que las ganancias a corto plazo son suficientes y ya que la seguridad a largo plazo está asegurada en nuestra conciencia nacional. Cuando Estados Unidos trata todas las acciones como una transacción, cuando fallamos en priorizar y perseguir nuestros valores en el extranjero, no solo perdemos credibilidad, sino arriesgamos la que quiere decir nuestra nación. Ese camino nos lleva a revisitar los momentos más oscuros del siglo XX y los peores errores de nuestra propia historia. Si perdemos vista de nuestros principios guía, vamos a seguir las mismas estrategias aterradoras que alguna vez sentenciamos. Así que bueno, me alegra escuchar sus conclusiones. Después, bueno, me va a alegrar cuando acabemos y muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. Gracias. Gracias. No sé si querían hacer como un cierre breve o si vamos a la pausa y regresamos para el segundo panel. Bueno, pues vamos a la pausa. Por favor, regresemos 5 minutitos antes de las 11. Habrá tiempo de hablar con nuestros panelistas ahora y al final del segundo panel. Así que gracias, nos vemos en 15.
fue, que se murió en esta situación de Nueva York. Y aquí estamos pidiendo justicia. Tenemos a María Lucia, que es parte de eh, la asociación escolar y que fue asesinada por la ETA. Matías Joé, director ejecutivo de la Asociación de Periodistas Independientes y también miembro de la Asociación Colombiana. Así que estos son los que van a compartir la historia. Nos puede compartir un poco también Camila acerca de cuál es el modelo de su mamá, su papá, de cómo se compartieron las maneras y el rol de los cubanos en esta situación de terrorismo. Muchas gracias. Voy a entrar en los detalles con la familia, pero bueno, quiero agradecer a todos por tenerme aquí. Realmente es un honor poder estar aquí. Qué grupo y pensando en los eventos del Tricontinental a 60 años, de hecho fue la semana en que nací, en el 66 de enero, así que bueno, esto fue curioso el hecho de que yo esté aquí hablando de esto, así que gracias. Frank Connor fue una de las personas que murieron en esta situación y que ni siquiera disparó una sola vez, pero bueno, sabemos que el comunismo no pelea las guerras por nuestras reglas y Cuba, por extensión, todos los grupos soviéticos, las organizaciones soviéticas, el Ejército de Liberación Nacional y el grupo de Puerto Rico, puertorriqueño de Fuerzas de Liberación, manejaron un reino de terror en los 60, 70 y hasta los 80 por más de 33. Bueno, mi papá, Frank Connor, fue una de las personas que estaban ahí, Alex Brete, Jim DeStork y Armand Sherburne, que fueron asesinados en enero del 1975, cuando hubo la explosión en Nueva York. Esto fue, bueno, hace bastante tiempo. Y se nombraron el juez, juzgado y ejecutor. Hicieron un perfil para asesinar brutalmente a los ejecutivos reaccionarios, como lo pusieron. La familia Connor, mi mamá, fue para celebrar nuestro cumpleaños justo esa noche. Francis fue objetivo de que estaba brindando servicio a los servicios de independencia puertorriqueños. Sin embargo, realmente estaban oponiéndose a un sistema semejante al castrista en Puerto Rico. Y había una serie de reputaciones en historia. Alexander Hamilton y los hijos de la libertad, George Washington, después de la guerra de la revolución y cómo ayudaron los franceses. Entre 1974 y 1983 hubo responsabilidad por 134 bombardeos en Estados Unidos y Puerto Rico, y también otro más en 1977, donde Charles Cyber fue asesinado. Increíblemente, fue- hubo otros eventos en este mismo edificio décadas después. Y luego hubo otra amenaza de bomba que causó la primera evacuación del World Trade Center. Antes de la fusión actual de comunismo, bueno, ha habido una serie de ataques de terroristas que pueden rastrearse hasta la Cuba comunista. Dado que la revolución cubana, el gobierno ha sido un abusador de los derechos humanos, tanto localmente en Cuba como en los Estados Unidos. Y parte de la Declaración de los Derechos Humanos reconoce que todo tiene el derecho de vida, seguridad y seguridad. Cuba ha violado los cimientos de esto, que ha sido, bueno, lo que nuestros antecesores y los norteamericanos disfrutamos vivir. Y bueno, estos bombarderos han servido para una serie de existencias que van de 35 a 70 años. Hillary Clinton ofreció en 2000, y estaba buscando la manera de conectar a la comunidad latina y
me entró al FLN y quiso orquestar para el fiscal general de aquel tiempo el terrorismo de 30 días para aceptar la clemencia, que fue, número uno, el líder López Rivera, que estaba tan dedicado a su causa que incluso rechazó las clemencias y se mantuvo en prisión. Aún en 2017 aceptó una segunda clemencia presidencial de Obama. Fue una de las últimas acciones cuando estuvo a su cargo. Después de que fue liberado, el 18 de marzo de 1977, Raúl Castro mandó un mensaje felicitando a los terroristas con todos los honores y el afecto que se merecen. William Morales, jefe fabricante de bombas, no recibió la clemencia ni de Clinton ni de Obama. Morales construyó una serie de dispositivos mortales. El julio de 1978, que hubiera sido el día en que mi papá hubiera cumplido 38, Morales le explotó parte de su cara y varios dedos cuando estaba construyendo el dispositivo. El departamento tenía una serie de dispositivos incendiarios, algunos dispositivos de comunicación, inclusive una copiadora que, bueno, servían para hacer todo lo que hacían. Morales fue capturado y enviado a sentencia en 1979 hasta 99 años en prisión. Y bueno, esto fue en la prisión federal de los Estados Unidos. Se escapó de Bellevue, del hospital, con otros radicales que se hacían llamar un grupo de guerra. Y ahí, bueno, dijeron, nunca ninguna celda nos va a contener siempre. Y eso es lo que tengo que decir. Afortunadamente, bueno, Morales tenía razón. Y ok, esto fue en Puebla, México, en 1983. La policía, bueno, casi mató a un federal mexicano y se hizo una convicción con una prisión en México. En 1988, la presión de Reagan hizo que se hiciera la extradición a Cuba y hubo una serie, bueno, de cargos por una serie de asesinatos y la muerte reciente de Joe Achesimal, también conocido como Charles Obrador. El 2 de mayo de 1973, Chesimore y dos de sus cómplices dispararon a unos policías de Nueva York hasta que pararon por querer parar su vehículo. Y uno de ellos hirió a uno y ejecutó al policía estatal a quemarropa. Después de 6 meses de juicio, se encontró a homicidio de primer grado y fue sentenciado a cadena perpetua. Y luego en 1969, Chesmore armó a individuos como Morales y escaparon de la prisión en Nueva Jersey y bueno, fueron recibidos en Cuba, donde recibieron apoyo del régimen. Después de que William Morales fue a Cuba a principios de los 80, yo empecé mi campaña para que ellos fueran regresados a la justicia, enviando cartas a los departamentos correspondientes a fuerzas policíacas, antiterroristas, el Departamento de Estado, solamente recibiendo frustración y persistiendo, buscando, bueno, el apoyo del presidente Bush y Clinton, senador Rudy y Giuliani. En esta campaña yo me di cuenta de qué tan cerca Cuba y otros organismos están relacionados. Y un agente del FBI, bueno, me ayudó a entender. Y bueno, había una serie de vidas resquebrajadas. Y Fidel Castro estaba trabajando con una serie de oficiales buscando la resistencia puertorriqueña que Cuba había entrenado. Y en 1976 estuvo trabajando en Puerto Rico y fue uno de los primeros dirigentes de los grupos políticos y militares en independencia, revolución o muerte. Ese era su lema. Y después hubo una serie de acciones en Puerto Rico que eso fue en los 70, basado en lo que está brindando, al menos parte de mi
informante. Y luego Ríos fue arrestado en Puerto Rico y luego fue a Nueva York, donde fue una visión cubana a las Naciones Unidas. Se suponía que era una situación pacífica y ahí establecieron el FLN con otros miembros apoyando a los servicios de inteligencia cubanos al grado de que todos los independentistas puertorriqueños pudieron crear estos grupos locales de terror que estaban apoyados por Cuba y se aliaron con gente de izquierda que eran los que estaban detrás de todo esto. Y hubo una serie de reuniones con los políticos en diferentes periodos que estaban en contra del imperialismo desde 1864 y funcionaban como un manifiesto ideológico que tenía la visión para una revolución mundial pendiente. Y aquí vemos todos estos estudios y el último párrafo que se hizo en octubre de 1974 con demostración de apoyo a la independencia puertorriqueña que mantenía hasta que hubo una serie de explosiones en bombas. Y finalmente hubo una serie de demostraciones en octubre de 1997 que apoyaban la dependencia de Puerto Rico, que fue un paso importante en este frente antiimperialista que buscaba la liberación puertorriqueña y educar a la gente norteamericana acerca de todos los genocidios que había detrás del capitalismo yanqui. Cuando finalmente pude ver una función de solidaridad puertorriqueña, el FBI se metió a esta situación y hubo nombres conocidos que estaban en los archivos del FBI con personas que estaban relacionadas con diferentes organizaciones subterráneas y que de alguna manera estaban detrás de una serie de bombardeos en los Estados Unidos. Y aquí se veía la mano de los cubanos que estaban reclutando a jóvenes norteamericanos en diferentes campus universitarios para que viajaran a lo largo de los Estados Unidos, excesivamente para insistir en tareas humanitarias. De hecho, las brigadas estaban en la propaganda y buscaban inteligencia de las organizaciones. Y estas organizaciones buscaban a miembros de la comunidad que tuvieran simpatía por la relación entre Cuba y los Estados Unidos, que era una herramienta de reclutamiento para la inteligencia cubana, que ha demostrado que explota a jóvenes norteamericanos brillantes con pensamientos de izquierda. Y bueno, Langley tuvo una operación de inteligencia cubana diseñada para interrumpir y avergonzar a los Estados Unidos. Con estos bombardeos, bueno, también había algunas sospechas que tenían relacionados a los primeros bombardeos que hubo en los Estados Unidos y hubo un comité especial cuya función era determinación de los países para escuchar el caso de Puerto Rico. El tema de Puerto Rico había sido una colonia norteamericana, así que bueno, por eso los cubanos estaban en contra de los deseos de los Estados Unidos. Había una serie de capacitaciones para las tropas puertorriqueñas por parte de cubanos. En octubre de 1975 se comunicó que hubo una serie de bombardeos en un edificio de Chicago y hubo apoyo y quedaba a la batalla la confrontación de Cuba y la reunión de la no alineación en Perú. Especialmente se reconocía el apoyo moral que se daba a nuestras organizaciones por la gente de Cuba, por el primer presidente Fidel Castro, diciendo que el gobierno cubano haría todo lo que pudieran para apoyar al FLN. Y la historia de Cuba apoyando el marxismo puertorriqueño con terrorismo fueron décadas antes de eso. En septiembre de 1979, el presidente Jimmy Carter, como un gesto humanitario significativo, quitó algunas sentencias, algunos puertorriqueñas, Iván Flores y Oscar Coloso y otros dos, que fueron recluidos en 1974 por un asalto capital al edificio del Capitolio, donde alguien resistió algunas heridas. Y esto fue parte de unos acuerdos secretos con Fidel para asegurar la libertad de algunos agentes de la CIA. Esta liberación de prisioneros, bueno, se fue visto como una serie de triunfos que causaron alborotos en Nueva York y Chicago.
Y esto de alguna manera tenía la intención de parar la violencia en Puerto Rico. Y después de regresar a los Puerto Rico, estas personas fueron recibidas como huéspedes de honor en La Habana. Y luego hubo otras demostraciones entre los puertorriqueños, los movimientos marxistas puertorriqueños y Cuba. Jorge Segara y una persona que defendía a los movimientos, recibió $50,000 para apoyar estos movimientos. Y esto es como parte, bueno, de los diferentes casos. La agencia cubana fue creada para apoyar a los movimientos revolucionarios. Parte del dinero era para comprar diferentes dispositivos para poder meter por México. Y se reunían en la frontera para ver qué era lo que iban a hacer. Teniendo un pasaporte cubano y luego volaban de México, de la Ciudad de México a Habana. Y aquí se tenía, bueno, esta situación que se interceptaban. A pesar de mis esfuerzos, el apoyo de Cuba por el terrorismo, Obama quitó a en la lista de terroristas a Cuba. El 1 de julio del 2015, el presidente Obama estableció una relación formal con Cuba antes de ir y visitar en mayo del 2016. Conforme Obama anunció esta visita, hizo una serie de llamados y correos buscando esta justicia. Irónicamente, las respuestas que tuve fueron de bases en Guantánamo. Así, también soy miembro de una familia 911 y que, bueno, sigo esperando respuestas a la justicia. Mis primos, mis tíos, fue asesinado el 11 de septiembre. Y bueno, yo me salvé porque estaba muy cerca del World Trade Center. De hecho, un par de años después de una serie de reuniones, aparte de cuadras de donde esto sucedió. Con la ayuda de Dios y con la fe, la familia, he seguido luchando contra la injusticia con Frank Connor y también con diferentes inclemencias, luchando contra ellas. Oscar López Rivera, que recibió libertad, palabra de una presión federal en Indiana, y también forzaron en una universidad de Nueva York para cerrar a Guillermo Morales, ¿sí? El centro de estudios que estaba en el campo. La CCNW, bueno, tuvo a 2 terroristas y uno de ellos fue responsable por mi papá. Y esto sucedió, bueno, en una preparatoria. Increíble, pero no sorprendente. En el 2017, 10 meses después de la segunda clemencia presidencial, se recibió unas personas que fueron recibidas en La Habana como invitados de honor. Y Fidel Castro, bueno, fue condecorado con la Orden de Solidaridad. Nuestra familia ha luchado por todo esto con el bombardero Morales por décadas para que respondan por la responsabilidad de la muerte de nuestro padre, por estar cubriendo a estos terroristas. En 2024, nuestra familia estuvo fueron presentados con diferentes personas que estaban apoyando diferentes centros. Y Bill también tuvo una ley de presentación en el 2013. Recientemente liberamos una serie de información al respecto. Los actos Patterson Acts tienen la intención de defender los derechos humanos, inclusive en contra de terroristas. Y queremos que enfrenten la justicia, evitando a los estados cubanos que violan la dignidad humana. Y queremos trabajar con nuestro gobierno y nuestro agente especial, Mike Seller, para asegurar el regreso de Morales. Como testifiqué en las audiencias de 1999, ha habido fracasos para darle justicia y cierre a la muerte de mi padre. Y nunca debieron haberse brindado el derecho de ver el estar en las graduaciones o bodas de sus hijos. Le ha quitado la oportunidad de ser padre y abuelo. Le quitaron a mi madre la oportunidad de seguir siendo su primer amor. Y mi madre
fue de origen irlandés, el orgullo de su vida, que trabajó en lugares, en diferentes centros, en la secundaria, en la parte de atrás, como sus amigos, que se convirtieron, bueno, en diferentes situaciones. La amenaza comunista es más urgente ahora, que ha sido desde los 80s. El partido, bueno, ha sido abiertamente socialista y se está promoviendo diferentes cosas, lo que resultó en las elecciones de Miami en Nueva York. Y se ve una insinuación de el retorno del terrorismo y en otras partes de nuestra sociedad, inclusive la narcoviolencia y la muerte. De hecho, manifestada en el envenenamiento de decenas de miles de personas en diferentes campuses y más recientemente en las calles. Es un tejido fundamental de su sistema. ¿Qué es lo que esperemos al presentar la vida de sus herederos? Susan Rosenberg y otros con esta violencia incrementada en una serie de disturbios en las universidades en Estados Unidos, en Nueva York, en California, y con este movimiento de la vida de los negros importa, que se suponía que eran pacíficos. Y bueno, lo que realmente querer ver quitar este mal que los democráticos han dicho que el capitalismo existe, y esto existe en cientos de miles de personas que han sido esclavizadas por esta ideología, y luego el Islam, bueno, se une y ha sido terrible porque destruyen sociedades, países. Dice, hace algunos años yo pedí, ¿qué es peor para los chicos que vivieron toda esta situación de los nazis? Y me respondieron, bueno, los nazis quitaron la vida de los checos, pero el comunismo les quitó el alma. El comunismo y el islam pareciera que son incompatibles, pero realmente hemos visto que la historia destruyeran la identificación de las fuerzas necesarias